Dios los bendiga a todos. Maranata, y nos vamos con Él. Recordemos que estamos en los tiempos finales y gracias a Dios que su Espíritu Santo está con nosotros aún en la tierra. Él es nuestra compañía, nuestro amigo. Así todas las personas tengan que retirarse, aislarse de nosotros tal vez, o tal vez nunca se tengan que aislar, pero el Espíritu Santo es el único que nos puede acompañar en todos los lugares. En la soledad más extrema que se encuentre la persona, allá el Espíritu Santo puede llegar y acompañarnos. Entonces esa es nuestra esperanza, ese es nuestro consuelo. Vamos a orar para continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Este es un estudio muy hermoso. Antes de empezarlo a estudiar, hay personas que dicen que susto, que miedo, pero para los cristianos el Apocalipsis no es de miedo. Es un libro que nos da esperanza, una esperanza hermosa, que Él nos ama y que Él nos quiere llevar a sus moradas eternas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento tan hermoso de poder estudiar tu palabra. En tus manos encomendamos nuestro espíritu, alma y cuerpo. Permítenos que tu palabra sea revelada a nuestro corazón, a nuestro ser, Señor, y que podamos ser ovejas tuyas, ser ovejas de tu rebaño. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias, Padre. Tú eres el Rey y estás sentado en el trono y tienes el control de todas las personas en este planeta Tierra, de todas las cosas, tanto en la tierra como fuera de ella. Gracias, Señor. Amén y amén. Recordando la historia del cristianismo, los primeros cristianos en el año 70 después de Cristo, cuando estaba el general y luego emperador Tito, estos cristianos vivieron algo parecido a lo que estamos viviendo, aunque en menor escala. Ellos tuvieron que estar dispersos por el mundo de esa época, tuvieron que salir todos de un lado a otro, no podían congregarse porque este emperador Tito les quemó el templo, los dejó sin lugar donde reunirse. En este tiempo tenemos los templos, pero no podemos ir a estos lugares. Pero gracias a Dios que Dios no se quedó allá encerrado. Dios está en todo lugar. Sí dice la palabra de Dios que debemos congregarnos si es necesario. Y si lo podemos hacer, bendito Dios. Y si no, la iglesia no es el local, no es el edificio. La iglesia es usted y yo. Somos cada familia. Entonces podemos hacerlo en nuestras familias. Gracias a Dios que aún podemos estar juntos. Gracias a Dios. Vamos a continuar entonces viendo que el Rey está en el trono. Y como Él está en el trono, pues hace más de 2000 años los creyentes no se podían congregar. Tenían que reunirse en estudiar la palabra de Dios. Así estamos viviendo en este tiempo, pero Dios es el Rey y en las redes sociales es muy lindo ver tantos pastores predicando la palabra de Dios. Hay pastores, misioneros, maestros de la palabra, de todas las edades, de todas las razas, en todos los idiomas. Hay bastantes, pero en el nombre de Jesús les digo, tengan cuidado. No hay que escuchar todas las doctrinas, tengan mucho cuidado, porque como estudiábamos anoche con los hermanos en la vigilia, en San Mateo 24, versículos 3 y 4, dice que habrán muchos engañadores. Entonces debemos de tener cuidado, mucho cuidado, no correr, que allí me dijeron vamos allá, vamos allí, que allí está San no sé quién. No, todo debemos enfocarlo en nuestro Señor Jesucristo, en el Rey de Reyes que está sentado en el trono. Vamos a continuar con Apocalipsis 4, versículo 4. Entonces leamos. Dice así la palabra de Dios. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.
Hoy el rey está en el trono, así como lo dice Apocalipsis 4. Y él está llamando para que le abra la puerta de su corazón. Usted puede darle clic, aceptar o clic, eliminar. Pero recordemos que a los que le dan aceptar, él les va a decir, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y a los que le dicen clic o eliminar, en clic, le va a decir, átenlos, échenlo fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, es mejor darle el clic en aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar también hablando de este trono y de los 24 tronos que están alrededor del gran trono de nuestro Padre Dios. Estos 24 tronos son de 24 ancianos. Algunos teólogos dicen que estos 24 ancianos representan a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de este tiempo, que representan la iglesia de Dios. La iglesia de Dios del Antiguo Testamento con las 12 tribus y la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento con los 12 apóstoles. Entonces la palabra trono viene del griego tronos, que es un lugar donde está sentado un gobernante. Estos ancianos están gobernando, pero a la vez que gobiernan, están adorando al que está en el trono celestial, o sea, nuestro Padre Dios. También algunos teólogos dicen que estos 24 ancianos representan a la iglesia. Vamos a ver por qué dicen estos teólogos. En Apocalipsis 5, del 8 al 9, dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, aquí nombran los 24 ancianos de nuevo, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿A quién ha redimido Cristo con su sangre? ¿Será a los ángeles o a quién? A la iglesia, hermano, solamente a la iglesia. Nosotros somos los redimidos por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es la que nos ha limpiado de todo pecado. Y dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el permiso, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por eso muchos teólogos dicen que estos 24 ancianos representan a la iglesia. Vamos a ver tres elementos más que nos permiten dar fe que posiblemente estos 24 ancianos representen a la iglesia del Señor Jesucristo. Primer punto: estos ancianos estaban vestidos de ropas blancas. En Apocalipsis 3:4, recordemos que estudiamos Apocalipsis 3:4, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Este es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le dio a la iglesia de Sardis, que iban a andar con vestiduras blancas. Y estos 24 ancianos poseen estas características, tienen las vestiduras blancas. Segundo, dice que a los vencedores, leamos en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Vemos ahí otra característica, que estos ancianos son unos vencedores. Y el tercer punto, estos ancianos tienen las coronas de oro o la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Aquí se está refiriendo a las iglesias.
Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, refiriéndose a la iglesia. Y en Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Él nos hace un llamado a seguir siendo fuertes, a sacar músculo en el reino de Dios, a sacar fuerzas en el reino de Dios. Por eso dice, retén lo que tienes, lo que tenemos de Dios en nuestro corazón, hay que conservarlo, hay que guardarlo. Usted dirá, no tengo mucho, no importa, o tal vez digas, tengo demasiado. Sea que tenga poco, sea que tenga mucho, hay que entregarlo en las manos de Dios. Si es poco, hay que mejorarlo, avanzar. Y si es mucho, cuidar eso mucho, que el enemigo no entre y robe esa preciosa perla que es la palabra de Dios, que es el Evangelio. Vamos a continuar entonces. Volviendo al versículo 4, vemos ahí que y alrededor del trono. Quiero hablarles un poco más de este trono, el principal, dejando un poquito al lado los 24 ancianos. Este trono es el trono del Señor. Se dirá, pero ¿cuál Señor? De Dios nuestro Padre, nuestro Creador, que siempre ha querido lo mejor para la raza humana. Él nunca odia a nadie. Él siempre nos ama, pero Él también trae juicios. Entonces es mejor estar del lado de ese Padre Celestial, porque Él se manifiesta como el príncipe de paz, como el príncipe de los pastores, como el gran yo soy, como Jehová Jireh, Jehová justicia nuestra. Tiene tantas maneras porque su nombre es grande y temible en toda la tierra. Pero hoy les voy a hablar de Él como nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas. Entonces, en San Lucas 6:46, Él nos está haciendo un reclamo, Él nos está haciendo una queja a su iglesia. No se le está haciendo al pueblo de afuera, al pueblo que aún no lo conoce. El reclamo es para nosotros, para las ovejas de Él. En Lucas 6:46 leamos una frase de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En la catedral de Lübeck, en Alemania, aparece una inscripción, y la inscripción es el versículo que acabamos de leer, San Lucas 6:46. Basado en ese versículo, ellos escribieron, me llamas Señor y no me obedeces, me llamas luz y no me ves, me llamas camino y no me caminas, me llamas la vida y no me vives, me llamas amor y no me amas, me llamas rico y no me pides, me llamas eterno pero buscas lo pasajero o temporal, me llamas misericordioso pero no confías en mí. Así que si te condeno, no me culpes. El pastor de pastores nos está llamando en este momento para que realmente, si le decimos a Dios Señor, realmente le obedezcamos de corazón sincero. No que sea solo un decir, ¿sí? Porque decir es fácil, pero ir a obedecer, ya ahí necesitamos bajar el ego, el carácter putrefacto, podrido, satánico, eliminarlo y aceptar el carácter de Jesucristo en nuestra vida, pedirle a Dios que cambie ese carácter, que lo cambie. Necesitamos el carácter de Cristo y así podemos obedecer su palabra. Vamos a continuar. El pastor de pastores es Jesucristo, el príncipe de los pastores es Él. La pregunta es, si hay un pastor, necesitamos ¿qué? Necesitamos ovejas.
Pero resulta que a veces entre esas ovejas hay unas cabras, ¿sí? Necesitamos manejar la actitud, la conducta de ovejas, porque las cabras son muy diferentes y la palabra de Dios se refiere a las ovejas y a las cabras. Entonces, las ovejas son muy mansas, las ovejas escuchan la voz de su pastor, dice la palabra de Dios. Las ovejas son muy unidas, las ovejas se dejan pastorear, las ovejas están dentro del rebaño, ¿sí? Ahora vamos a ver las cabras. Las cabras son agresivas, hacen lo que ellas creen que así es, no obedecen al pastor. Las cabras también están fuera del rebaño, les gusta saltar mucho, de lugar en lugar donde ellas quieran ir. Si se les cita, si Dios les hace una invitación, ellas van por otro lado, no les interesa lo que diga su pastor. En este caso nuestro pastor es nuestro buen Dios. Entonces la pregunta, con mucho respeto, con mucho temor, ¿qué seré yo? ¿Seré yo una oveja o seré yo una cabra? Entonces, que Dios me ayude realmente a ser una oveja del rebaño de Él. Hagámonos esa pregunta cada día: ¿estoy siendo oveja o estoy siendo una cabra? A las cabras les va mal, lo dice la palabra de Dios. Jesús lo dijo aquí en San Mateo capítulo 25. Vamos a estudiar cómo terminan las ovejitas y cómo terminan las cabras. Ahí Dios nos habla del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces nos habla que las ovejas Él las va a poner al lado derecho y a las cabritas al lado izquierdo. Dice así, el versículo 31 de San Mateo: el juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Estamos hablando del trono de Él. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El 33, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí nos dice por qué: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y el versículo 41, mire lo que le dice a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? Los cabritos. Le dice así: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces ahí le da una lista también por qué no los recibe en su reino. Él es el Rey de gloria, como acabamos de leer en San Mateo 25, el Rey de gloria, y recordando una dinámica o un juego que hacemos con los niños, con los jóvenes y aún en reuniones. La dinámica muy popular aquí en Villavicencio, en Colombia, que se llama el Rey Manda. Entonces nos divertimos con esa dinámica, ¿verdad? Ejemplo, el Rey manda que todos se sienten. Entonces todos los niños, los jóvenes, los adultos, los participantes corren y se sientan. O el Rey manda que todos se quiten los zapatos, y así sucesivamente. Pero y todos muy obedientes hacen caso a esa dinámica porque nos divertimos, ¿verdad? Pero hoy Dios quiere que le hagamos caso a Él también. Ya no es un juego, es algo muy serio, es una cuestión de vida o de muerte, es una cuestión de la eternidad, es una cuestión: ¿dónde voy a pasar la eternidad?
¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi refugio? ¿Dónde está mi consuelo? Hoy nos manda un mensaje muy urgente y debemos hacerlo ya mismo, no mañana lo hago, no tal vez el fin de semana, no, o hay algunos que dicen, no, es que hasta el lunes inicio, cuando es cuestión de dietas o de ejercicios. No, esto no es cuestión ni de ejercicio ni de dieta, es algo muy urgente. Él quiere que primero nos llenemos más de su presencia, mucho más de su presencia. Si usted oraba 1 hora al día, ahora intensifíquelo, 1 hora y 15, 1 hora y media. Si oraba 2 horas, bendito Dios, póngale 2 horas y 15, 2 horas y media, y así sucesivamente. Hay que dar mayor nivel. ¿Por qué? Porque necesitamos fortalecer ese hombre interior. Cada uno tenemos un hombre interior dentro, o sea, nuestro espíritu. ¿Cómo lo fortalecemos? Con el Espíritu Santo. Eso lo dice Efesios capítulo 3, dice que debemos pedirle a Dios que seamos fortalecidos nuestro hombre interior con el Espíritu Santo. Entonces es necesario, porque si no, nos pasa lo del hombre que construyó en la arena. Vinieron las tormentas, los ríos, las tempestades, el coronavirus, las epidemias, todo eso llegó y lo pateó. La casa de él se cayó porque estaba sobre la arena. Necesitamos estar fuertes en la oración, en comunión con él. Y segundo, necesitamos, como siempre les he dicho, con mucho amor, con mucho empeño, con mucha diligencia, mi esposo y yo le hemos hablado tantas veces que por favor lean la palabra, lean la palabra, lean la palabra, y no nos cansaremos de decirle, léanla, medítenla, guardémosla en el corazón. Es lo único que nos levanta, porque la palabra de Dios es vida, lo que dice en Hebreos 4:12, es real, es vida. Entonces es una cuestión de mantenernos firmes, y solamente en la palabra de Dios encontramos ese refugio, esa esperanza, ese consuelo. Nuestro pastor quiere que estemos dentro de su rebaño, pero si las personas quieren ser cabritos, pues no van a leer la palabra, no van a buscar de Dios, y estos cabritos pues terminan mal. Entonces, en el nombre de Jesús les digo que es mejor ser oveja para escuchar la voz de nuestro pastor. Recordemos el Salmo 121. El Salmo 121 es muy hermoso porque nos dice que Él guardará nuestra entrada, nuestra salida. Él guardará todo nuestro ser, dice el Salmo 121, que Él nos guardará para siempre. Hay en muchas casas que dice aquí está protegido por alarmas, ejemplo el león. Otra finca ahí dice aquí hay perros bravos, como quien dice no entre, hay protección. Pero usted y yo tenemos la protección divina. ¿Y dónde encontramos la protección divina? Volvemos en la presencia de Dios, en la palabra de Dios. Hay que leer, meditar bastante palabra de Dios, Salmo 23, Salmo 27, Salmo 121, el Salmo 37, el Salmo 42, también muy conocido el Salmo 91, es el que muchas personas en este tiempo lo toman. Y ya para terminar, hay unas citas bíblicas aquí. Vamos a estudiar Biblia pura en Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice así la palabra de Dios: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si usted y yo tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, vamos a estar salvados, vamos a tener salvación. ¿Salvación de qué? De tantas cosas, salvación de tantos problemas, salvación de tantas situaciones que se nos presentan. Sí van a llegar, no es que no, soy cristiana entonces no me va a tocar nada. Sí van a llegar, la diferencia es que por medio de Jesucristo vamos a tener la victoria, vamos a levantar bandera. Otra cita bíblica está en Jeremías 14:8. Jeremías, el profeta Jeremías, por acá, 14:8 nos dice la palabra de Dios: oh esperanza de Israel,
guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Dios nos guarda en los tiempos de aflicción. Él guarda nuestro espíritu, Él guarda nuestra alma. Y Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro dice así, 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos pide que tengamos fe. ¿Fe en quién? Jesucristo. En Él. No podemos perder la fe. Tenemos que decirle a Dios, ayuda mi incredulidad. Ayúdanos a creer. Ayúdanos, Señor. Pero necesitamos el Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo podemos levantar bandera. Con el Espíritu Santo podemos vencer. Que no nos pasen lo del siervo Job. Recordemos que Job, Dios le permitió al enemigo tocarlo, pero ahí vemos en el capítulo 3 que Job, él mismo dice, el mal que yo temía me llegó, me sobrevino. No le abramos puerta al temor, hay que cerrar esa puerta al temor, porque el temor atrae todo lo malo, atrae lo que no es bueno para nuestra vida. Entonces más bien mantener esa fe firme en Dios, porque esa fe en Dios nos trae bendición, nos trae consuelo, nos trae esperanza, nos trae esa forma de vivir confiados en Él. Como dice el Salmo 112, no tendremos temor de malas noticias, porque nuestro corazón está firme, confiado en Jehová. Entonces el temor es tener fe en el enemigo, creerle al enemigo. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al enemigo o a Dios? Entonces los invito en el nombre de Jesús para que le creamos a nuestro Padre Dios mediante el Señor Jesucristo, que solamente en Él tenemos la fe, solamente en Él hay esperanza, en nadie más. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque tú nos consuelas a través de ella, gracias porque tú, Señor, eres nuestro pastor y nos has aceptado como ovejas de tu rebaño. Y ahora, Señor, pido por aquellas personas que tal vez quieran pertenecer a tu rebaño, tú seas, Señor, recibiéndolas en tu reino. Tú seas, Señor, consolándolas, tú seas perdonando sus pecados. Y usted que tal vez no ha recibido a Jesucristo en el corazón, hay una oración especial para usted en este momento. Puede repetirla. Padre, que estás en los cielos, tu nombre sea santificado en mi vida. Te pido que escriba mi nombre en el cielo, perdona mis pecados y no borres nunca mi nombre del cielo. A partir de hoy quiero pertenecer a tu rebaño, quiero ser una oveja y no un cabrito. Gracias, Señor Jesús, por amarme, por salvarme. Amén y amén. Dios los siga bendiciendo. Maranata, y nos vamos con Él.